Muchas gracias. Quiero dar muchas gracias personalmente a todas las personas que fueron ayer al entierro. De verdad que fue muy bonito, muy impactante ver cómo Dios nos habla también a través de otras personas. Y muchas veces con frecuencia pasamos por situaciones difíciles. Muchas personas pasan por muchas desgracias o por situaciones que dejan heridas muy graves en el corazón, ¿verdad? Y esto muchas veces lleva a que la persona se encierra en sí misma y pierden la esperanza. Y muchos no logran salir de ese estado espiritual, ni logran avanzar más allá. Más bien su vida se estanca y muchas veces tenemos que preguntarle: Señor, ¿por qué estoy pasando esta crisis o este momento? Muéstrame, revélame. Nada nos conduce mejor hasta el trono de Dios que los problemas. Así que no sé cuántos tienen problemas. Si tú tienes problemas, dile: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque esto me lleva a buscarte más, ¿verdad? Porque cuando todo va bien, nadie se acuerda. Cuando todo va bien, ni siquiera te acuerdas de orar o de alabar a Dios. Pero son las crisis lo que nos lleva a humillarnos al Señor, a buscar más su presencia, a sumergirnos más en la presencia del Espíritu de Dios. Así que los problemas nos ayudan a desarrollar esos músculos espirituales, amén. Y necesitamos creer en el Señor, como estábamos cantando. Gracias, porque de verdad muchas gracias al grupo de alabanza, porque estas alabanzas nos llenan, nos fortalecen, ¿verdad? Y en medio de los problemas, muchas personas se hacen cristianas creyendo que los seguidores de Jesucristo no pasamos por momentos difíciles, y es una mentira, porque Dios no dijo que no nos daría situaciones dolorosas, ¿verdad? Jesucristo no dijo, ven, sígueme, que nunca más volverás a tener problemas, ¿verdad que no? Si alguien te ha dicho eso, es una mentira. Dios nos permite que pasemos muchas veces por situaciones dolorosas, porque está puliendo nuestro carácter, está probando nuestra fe, está viendo cómo salimos de esa situación. Amén. Dice el Salmo 34, versículo 17 y 19, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces dice que muchas son las aflicciones del justo. El Señor no dijo que no íbamos a tener problemas en esta tierra, pero Él sí dijo que de todas nos va a sacar. Amén. Cuando Dios habla de librarnos de todas nuestras angustias, no nos está prometiendo que no pasaremos crisis, sino que cuando atravesemos el valle de lágrimas, tendremos el poder, tendremos la autoridad para convertir las lágrimas en una fuente inagotable, amén. Porque seremos llenos del favor de nuestro Consolador, ya que no estamos solos, sino que estamos con la presencia del Espíritu Santo, nos apoyamos en su fortaleza, confiamos en sus promesas, nos agarramos de la mano del Señor y creemos en Dios, amén. Los problemas o las crisis, las dificultades que pasamos muchas veces nos enseñan a depender de Dios. Nos enseñan a confiar más en el Señor, nos enseñan a buscarle más en su palabra y a creer más en el Señor. Entonces, en medio de los problemas, agradezca a Dios. No sé cuál problema o qué situación estarás pasando, pero en medio de esa situación, dale gracias a Dios. Porque dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que en medio de esa situación, alaba al Señor. En medio de cualquier problema que tengas o cualquier circunstancia, dile: gracias, Señor. Gracias por esta situación que estoy viviendo, porque me estás haciendo más dependiente de tu presencia. Y en medio
en medio de esa gratitud que brota de tu corazón, recibirás la paz de Dios, recibirás el amor de Dios, recibirás el consuelo de Dios. Porque el idioma del cielo es la alabanza, ¿sí? Aquel que no le gusta alabar se tiene que preparar, porque en el cielo vamos a estar alabando todo el día con los ángeles. Entonces, el idioma del cielo es la alabanza, pero el idioma del infierno es la queja, ¿sí? Por favor, no permitas quejas en tu hogar, en tu casa, porque cuando uno se queja es porque el infierno está operando ahí. Dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos crear en nuestros hogares atmósfera de gratitud. Necesitamos levantar altares de adoración. Necesitamos crear esos escenarios de agradecimiento, de elevar a oraciones con acción de gracias. Y cuando lo hacemos, cuando de nuestra boca y de todo nuestro ser está brotando gratitud, está brotando alabanza a Dios, está brotando agradecimiento con las personas, entonces empezamos a experimentar la paz de Dios. Empezamos a experimentar la confianza en el Señor y podemos ver cómo Dios nos cuida, a veces hasta de situaciones que no sabemos. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir: mira, ¿te acuerdas de aquel día que ibas aquí en el coche y tal? Yo te libré de ese accidente. ¿O te acuerdas aquel día que estabas ahí afligido? Habían espíritus demoníacos que te estaban perturbando y yo te estaba cuidando. ¿Te acuerdas aquel día que te pasó esto y esto? Yo estaba ahí, ¿verdad? Y muchas cosas que nosotros no vemos, pero que el Espíritu de Dios está ahí a nuestro lado. Papá nos cuida, Él es fiel, amén. Y si deseamos conservar el gozo, tenemos que cuidarnos de no dejarnos contaminar. Tenemos que cuidarnos de no dejar contaminar nuestro corazón de amargura, de que tenemos que cuidar las palabras que decimos, de que por nuestra boca no salga queja, que no reneguemos de las circunstancias, porque cada circunstancia nos enseña a estar más dependientes de Dios, más agarrados de la mano de Dios. Y tenemos que cuidarnos de practicar 3 actitudes que acaban con el gozo, y quiero que estén atentos. La primera actitud es la ingratitud por el presente, porque muchas veces nos quejamos de por qué no tengo ese coche, pero no te das cuenta que si tienes un cochecito que te lleva, que te trae, que te sostiene, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos del trabajo, pero no te das cuenta que gracias a Dios tienes ese trabajito, que gracias a Dios puedes llevar el sustento a tu casa, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos de la ingratitud por el presente y tenemos que cuidarnos de la preocupación por el futuro, porque cuando nos preocupamos por el futuro no estamos viviendo el presente, ¿sí? No sé si me hago entender. Y luego tenemos que cuidarnos de la culpa por el pasado. Porque cuando no soltamos esa culpabilidad de cosas que hicimos en el pasado, entonces no avanzamos, nos quedamos estancados en el pasado, ¿sí? Lo repito, cuidarnos de la ingratitud por el presente, de la preocupación por el futuro y de la culpa por el pasado. Necesitamos continuamente creer en Dios, ser agradecidos y confiar en el Señor. Me acompañan a la palabra, al Salmo 77, por favor. Este salmo llena mi corazón de mucho gozo. Esta madrugada lo estaba leyendo y otra vez volvía a avivar mi corazón. El Salmo 77
habla de la actitud con la que el salmista enfrentó una crisis, con sus ojos puestos en su propio dolor y en vez de fijarlos en el Creador, ¿sí? El salmista todo el tiempo estaba mirando su dolor, su situación, pero en este salmo registra un cambio de actitud que tuvo el salmista. Él optó por la adoración a Dios y esa misma adoración trajo el consuelo de Dios en medio de sus tormentas. Muchas veces nosotros solamente nos centramos en la situación que estamos viviendo y nos quejamos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia. Muchas veces nos enfermamos por la situación que estamos viviendo, pero estamos tan centrados en el dolor que se nos olvida mirar a Dios. ¿Por qué? Bajamos nuestros ojos del Señor para centrarnos en la situación del momento, para centrarnos en el dolor, ¿vale? Entonces me gustaría hablar un poco de este salmista. Su nombre es Asaf. Normalmente escuchamos hablar de David y a mí me encanta David, me apasiona. Pero Asaf es un gran salmista. Su nombre significa Jehová ha juntado, Jehová ha unido. Era un levita, era de la familia de los gersonitas y fue nombrado para dirigir y supervisar el servicio de la alabanza en la época de David y en la época de Salomón. Asaf dirigía la música, él hacía sonar los címbalos delante del arca. Él era el que llevaba, para que me entiendan, él era el que dirigía la alabanza y él iba delante del arca y todo el mundo, todos los adoradores y los levitas le obedecían a Asaf, ¿vale? Entonces él organizó una escuela de música, él era el maestro, el que enseñaba. Eso lo ves en Nehemías 7:44. Asaf escribió 12 salmos y estudiando la biografía de Asaf, dice que él era un hombre que mientras él adoraba, mientras él cantaba, cogía su instrumento y empezaba a adorar a Dios, el Señor le daba visiones, le daba profecía y él empezaba a profetizar en medio de la alabanza. Asaf amaba tanto su ministerio, él amaba lo que hacía, amaba estar en medio de la alabanza, amaba enseñar a otros a adorar a Dios, amaba cantarle al Señor, tocar para Él, amaba la alabanza. Toda su familia eran músicos, eran cantores y eran coristas. ¿Te imaginas una generación solo de músicos? ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, hay mucho más sobre la vida de Asaf, pero a mí lo que más me impresionó es que Asaf estaba en medio de la presencia de Dios. Me recordaba mucho a Obed-Edom. Cuando Oscar nos hablaba de Obed-Edom, pues Asaf era igualito. Donde estaba el arca de Dios, ahí estaba Asaf. Ahí estaba tocando, alabando, enseñando, sirviendo al Señor. Era un apasionado por la presencia de Dios. Entonces, este salmista estaba tan metido en la presencia de Dios, amaba tanto su ministerio, amaba tanto servir a Dios, pero también pasaba situaciones difíciles, también pasaba por momentos de crisis en su vida. Muchas veces uno dice: Señor, pero es que te estoy sirviendo, voy cada domingo a la iglesia, estoy diezmando, estoy orando, estoy haciendo mis NEPs, estoy estudiando la palabra y sigo pasando por esta situación. Pero eso también le pasaba a las personas que servían al Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, al leer el Salmo 77, vemos varias cosas. Y ahora lo vamos a ir desglosando, ¿vale? Que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces, en el versículo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Y esto era lo que más me impactaba esta mañana, de que no sé si les ha pasado que muchas veces uno empieza a orar, pero vienen a la mente dudas de: no sé si Dios me está escuchando, no sé si Dios me está escuchando esto, ya no sé ni cómo orar, porque siento que las oraciones no están pasando del techo. A muchos nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, pues él tenía
esa convicción de que cuando Asaf oraba y clamaba a Dios, Dios le escuchaba. Amén. Dice, a Dios clamé y Él me escuchará. Entonces, Asaf, en primer lugar, vemos que él clamó a Dios. Estaba seguro que Dios lo escucharía, pero al no recibir una respuesta inmediata, entró en angustia, ¿sí? Muchas veces, claro, él era un adorador y él estaba acostumbrado a que él clamaba y rápidamente Dios le hablaba y Dios le respondía, Dios le concedía lo que necesitaba. Pero en esta ocasión dice que no recibió una respuesta inmediata. Entonces, en el versículo 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Él culpó a Dios cuando su situación no cambia, porque Él se llenó de angustia y Él comienza a quejarse. En el versículo 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Qué le pasó cuando no recibió la respuesta inmediata? Se empezó a quejar y dice que desmayaba su espíritu, o sea, se empezó como a quedar sin fuerzas. Muchas veces la misma queja nos trae una debilidad, un cansancio espiritual y un cansancio físico. ¿Por qué? Porque la queja es lo contrario ¿a qué? A la alabanza. Entonces, dice que su espíritu desmayaba. Y en el versículo 4, a partir del 4 hasta el 9 vamos a leer. Dice, no me dejabas pegar los ojos. ¿A quién le estaba hablando? A Dios. Le estaba echando la culpa a Dios. Dios, tú no me dejas dormir. La culpa no era de Dios, ¿verdad? Era de él, que estaba angustiado, cansado y quejándose de todo. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y aquí se empezó a cuestionar, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Él empezó a desanimarse, él empezó a creer que Dios ya no estaba con él, empezó a cuestionar las promesas de Dios. Él en sus palabras decía, ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Por qué no me está respondiendo? Sí, en nuestras palabras dice. Entonces su ánimo estaba bajo, no hablaba, dice que no hablaba y estaba quebrantado. Y en medio de su crisis, cuando no encuentra respuestas, Asaf comienza a pensar que Dios lo ha abandonado. Y muchas veces cuando pasamos situaciones duras, yo he vivido situaciones muy duras, de dolor, de enfermedad, de crisis financiera, problemas con la familia. Entonces él empieza a decir, Dios se ha olvidado de mí. ¿Dónde estará Dios? ¿Se acabó su misericordia? Recordemos que era un levita que servía continuamente de día y de noche al Señor. Pero resulta que pronto Asaf se da cuenta y reconoce que el problema no era Dios, el problema era él. Entonces él cambia la actitud y cuando reconoce que se estaba quejando, que su actitud no era la correcta, decide realizar 4 rutinas para cambiar su lamento en gozo. Amén. Entonces dice en el versículo 10, después de que se había cuestionado de dónde estaba Dios, por qué ella no le hablaba, por qué no le respondía, dice, dije, enfermedad mía es esta. Como en nuestras palabras, qué tonto que soy. Estoy desconfiando del Dios que todo lo puede. Dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, hablaré de sus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Entonces vemos cómo Asaf comienza a recordar las obras de Dios. Y el salmista lleva a seguridad su alma. Le dice, acuérdate. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos que hablarle a nuestra alma, como David le hablaba a su alma, le decía, alma mía, confía en Jehová. Pues Asaf hacía lo mismo. Cuando se dio cuenta, enfermedad mía es esta, soy yo el que estoy mal, no es la culpa de Dios. Muchas veces cuando hay problemas, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios, como si Dios tuviera la culpa que nosotros pecáramos, como si Dios tuviera la culpa que desobedezcamos al Señor. Entonces, cuando Asaf se dio cuenta de su error, de su queja, de su lamento, él empieza a recordar las obras de Dios y empieza a hablarle a su alma, a recordar las promesas, cómo Dios los había librado en otro tiempo de muchas situaciones, de muchas aflicciones. Y es necesario que como creyentes recordemos de dónde nos ha sacado Dios, cómo estábamos antes de conocer al Señor, cómo nos perdíamos en el pecado. Recordar de todas las cosas que Dios nos ha librado, recordar las promesas de Dios, decir Dios me ama, Él es mi salvador, Él es mi sanador, como lo estamos recordando en esta mañana. Él ha prometido cuidarme, Dios es fiel, es mi proveedor, es mi sanador, es mi salvador. Amén. Porque ¿quién necesita escuchar esto? Dios no, Él ya sabe quién es. Somos nosotros los que necesitamos recordar quién es Dios. Entonces, en segundo lugar el salmista habla de las obras de Dios y encontramos que él empieza a enumerar todo lo que Dios hizo a favor del pueblo de Israel en el tiempo pasado. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho, en nuestra vida, esto aumenta nuestra fe. Y a mí me es muy, muy bueno recordar o analizar, evaluar todo lo que Dios hace en diferentes personas. Yo siempre creo que cuando miro a una persona, yo veo un milagro de Dios en cada persona. Si podemos mirar, por ejemplo, a Aarón, que lo tengo aquí enfrente, si yo lo miro a él, yo veo que él es un milagro de Dios, que él canta, toca, ministra, porque Dios así lo ha dicho. Dios le ha dado el don, le ha dado la habilidad y la capacidad. Asimismo, si veo a cada persona, yo veo un milagro de Dios en cada vida, en cada persona. Veo sus maravillas, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha sanado, cómo nos ha librado, lo que Dios está haciendo, ¿sí? Pero muchas veces nuestra queja no nos deja ver las maravillas de Dios. Y cuando nuestra fe empieza a menguar, tenemos que empezar a recordar como lo hacía Asaf. Señor, yo me acuerdo que tú sanaste a esta persona en tal año, tú la sanaste, la libraste. Padre, así mismo me puedes sanar a mí. Asimismo puedes sanar a esta mujer, asimismo puedes sanar a esta persona. Así como sanaste y libraste a Lázaro de la muerte, lo sacaste, que Lázaro salió ya envuelto en sus vendas, que llevaba un montón de días muerto, y Dios lo libró de la muerte. Le dijo, Lázaro, levántate, y lo sacó de la tumba. Asimismo Dios puede restaurar aquello que está muerto. Amén. Entonces,
Cuando comenzamos a hablar de las obras de Dios, a recordar las obras que Dios hace, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado, Él es fiel. Somos nosotros los que tenemos que creer, confiar en el que todo lo puede y decretar sus promesas. Amén. Y en tercer lugar vemos que Asaf empieza a honrar la grandeza de Dios. Si usted se siente afligido, desesperanzado, muchas veces desesperado por la situación que está viviendo, con el corazón quebrantado como estaba Asaf, necesitas urgentemente una palabra de ánimo, una palabra que te levante, una palabra que te sacuda las telarañas, como muchas veces digo yo, que el Señor te saque de esas mentiras. Necesitas acudir a la palabra de Dios. Necesitas acudir a la presencia del Espíritu de Dios, a que Dios te hable. Cuando Dios te habla, tú te agarras de esa promesa y dices, de aquí no me moveré, porque Dios me ha dicho esto. Si Él, como nos hablaba hoy, yo estoy contigo, yo soy el que abro las puertas, yo soy el que rompo cerrojos de hierro. Entonces, cuando Dios te habla, agárrate de esa promesa, porque esa promesa es tu ancla firme y segura. Amén. Entonces, Él empieza a honrar la grandeza de Dios, Él empieza a alabarlo, Él empieza a sacar por su boca, a declarar todo lo que Dios ha hecho, la grandeza de Dios. Él es el Dios que todo lo puede. Empieza a honrarlo, empieza a declarar, tú sacaste al pueblo de Israel, tú los pusiste por manos de Moisés y de Aarón, condujiste a este pueblo como ovejas. Sí, Señor, tú me vas a dirigir, tú me vas a conducir, de aquí no me moveré, yo estoy agarrado de tu mano. Y empieza a declarar y a decretar todo lo que Dios ha hecho. Entonces su fe ya no estaba por los suelos, ya estaba con fuerza, ya estaba fortalecido en el poder de Dios. Así que necesitamos acudir a la palabra, buscar al Señor en oración, porque a Dios nada se le ha salido de su control. Él sigue siendo fiel, Él sigue tomando nuestras cargas, Él es el que nos da descanso. Asaf cambió su actitud de queja y decidió comenzar a alabar, a exaltar a Dios y comenzó a recibir la paz que él necesitaba. Y de nosotros depende, cuando pasamos por situaciones difíciles, depende de nuestra actitud. Si empezamos a quejarnos o a renegar o a ser desagradecidos, ingratos con lo que tenemos, no vamos a recibir gran cosa. Pero si somos agradecidos con el Señor, empezamos a declarar que Dios es grande, que Dios es fiel, que Él es el que mueve montañas, entonces todo empieza a cambiar. Quiero invitar al grupo de alabanza, y allí donde tú estás en tu casa, yo no sé qué promesas te ha dado el Señor, pero es momento de empezar a declarar esas promesas. Mientras cantamos esta canción que ha sido tan propicia, Dios es el que mueve montañas, Él es el que abre caminos, Él es el que pone manantiales en tierra seca. Mientras empiezas a cantarlo, a declararlo, yo quiero que empieces a recordar todas las promesas que Dios te ha dado, porque el Señor ha dado muchas promesas en esta iglesia. Dios ha derramado promesas, creo que en todas las personas, en cada culto Él sigue derramando promesas, y somos nosotros los que necesitamos recordar quién es Dios. Amén.